sí que es verdad que la manera de escribir, para lo denso que es de lo que habla, escribe de una manera bastante accesible, ¿eh? No sé si he hecho aposta o no, porque volvemos a lo mismo. Desconozco su faceta como historiador, que por cierto, que antes has dicho, Josep, el tema de, hombre, es que como historiador es parcial. La historia siempre es parcial, o sea, es imposible, siempre nos lo hacemos venir Sí, bien. sí, pero bueno, Hace- pero a ver, una cosa es claro que sí, se ve desde un prisma ideológico, pero este hombre se come, como ha dicho Exacto. antes Raúl, se come ya no, y es que ya no lagunas, se come océanos. Sí, 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 sí. O Bueno, sea, cuenta solo lo que le o interesa y ya sea, está. no es que él, claro, tú puedes hacer una interpretación de Grecia y yo puedo decir, yo no estoy de acuerdo, pero es que para él Grecia acaba en la Odisea, parece que después no hay nada más. Entonces, claro, este hiato, este espacio vacío, ¿no? O sea, como ha dicho Raúl, es que salta de la Odisea a San Pablo, oiga, y en medio pasan muchas cosas, muchos, Sí, y luego nos pone a Maurras y a Celine y venga, va, ala, ta, ta, claro, ta, ta. Sí, sí. o sea, una cosa es que, claro, tú siempre interpretarás los hechos históricos de un día. Bueno, me acuerdo una vez en un acto que yo hablé y dije que para mí, pues España empezó, bueno, mi idea es que España empieza en Covadonga, ¿no? Y me salió uno, pero además de malos modos. Esto no es verdad. España empieza en el concilio de Covadonga. Bueno, digo, ya sé que hay gente que opina, pero yo creo que hay elementos que aparecen más tarde. Dice, es que estos son hechos. Digo, no, perdone. Claro que la historia se basa en hechos, si no sería literatura, pero estos hechos siempre se interpretan, ¿no? Se interpretan en función de una serie de parámetros. Pero claro, una cosa es que ante unos mismos hechos tengamos diferentes interpretaciones y otra cosa es que yo me coma un pedazo de la historia de siglos y siglos y siglos. Y entonces quiero hablar de Europa y oiga, pero usted cómo puede hablar de Europa sin hablar de la polis griega y sin hablar de Platón y de Aristóteles. Sí, hablo un poco de Aristóteles, pero muy por encima. De Sócrates, de Platón, de Aristóteles, del mundo helenístico. Todo esto no existe. Claro, no es que lo interprete de una manera o de otra, es que simplemente no habla de ello. Y aquí es donde yo veo sus lagunas como historiador, ¿no? Una puntualización que yo sí que también estoy de acuerdo con el que digo contigo, con lo del Concilio Vaticano. Pero yo sí que con el tercer concilio de Toledo. Pero sí que entiendo una cosa. Y ahí os doy un punto a favor a los que decís lo de que empiezan Covadonga. Y es que no es la misma España. O sea, el proyecto de los visigodos termina antes de Covadonga, termina con la inversión de esto. Y si hubiese seguido, habría sido otra cosa. No habría sido como ha sido después de la Reconquista. Eso os lo doy. Pero también hay que reconocer que Covadonga apela a esa antigua España o a Segovia Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. La Sí, Reconquista, apela, sí, ideológicamente, los textos del Beato de Liébana, sí. a que acogen a esa España Goturum que añorada, Sí, se hablan de la España Gotorum, pero fíjate que incluso los nombres de los reyes han cambiado. sí. Fíjate, los nombres de los reyes, es curioso, ¿no? Sí, es verdad que apelan, claro, porque tú apelas siempre a algo, ¿no? También Mussolini apelaba al Imperio Romano y dices, bueno, oiga, pero una cosa es que, claro que apelan a aquello, ¿no? Y es el recuerdo de aquello. Y luego hay otro elemento que yo creo que es muy interesante. Fíjate, cuando Isidoro de Sevilla habla del mundo visigodo, dice, en el reino visigodo hay dos naciones, se refiere al nacer, ¿no? Dice, los visigodos y los hispanorromanos. Y ya, o sea, ya después de Covadonga esto desaparece, ya no hay visigodos, no hay hispanorromanos, no hay cántaros, no hay astures, ¿qué hay? Cristianos hispanos que se enfrentan al otro, ¿no? El otro es el musulmán, que por cierto la mayoría de estos musulmanes eran autóctonos, porque los que entraron eran poquitos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, conversiones masivas por razones X, ¿no? Es decir, que, bueno, pues, la mayoría de los musulmanes no son venidos de África, son gente de aquí que se ha convertido al Islam. Pero claro, se construye una nueva identidad. Claro que el concilio de Toledo es importante, claro que sí que es importante. Pero bueno, a ver, en cualquier caso, yo no niego el hecho del concilio de Toledo, lo que pasa es que hago una interpretación y a otros lo harán de otra manera. Pero aquel hombre me chocó y dice, es que la historia son hechos. Digo, no, perdone, la historia son hechos e interpretación de estos hechos. Y como pasa en todas las ciencias, ¿no? Es que la ciencia se basa en hechos. Bueno, se basa en hechos, sí, pero estos hechos se interpretan en función, en el caso de las ciencias naturales, de una teoría científica y en el caso de la historia, pues una serie de constructos que tienen que ver con la ideología, ¿no? Claro, si no se basan en hechos ya no sería historia, sería literatura ficción, ¿no? Si me permitís, una última intervención sobre Vener, que evidentemente, como bien habéis dicho ahora, pues cada uno interpreta o lleva un poco el agua a su molino, pero él, yo creo que lo importante es el grito
que es siempre a la sociedad francesa. Pensemos en dos libros de él, que era La Francia de Vichy o del colaboracionismo, ahora no me acuerdo cómo se llama, Hizo las en la dos. cual, bueno, hay los dos, exacto, pero ahora no sé si dice Vichy o colaboracionismo, y el otro es la resistencia. Y el otro es la resistencia, en el cual él, como grito, y aquí sí se moja y saca nombres, etcétera, es que, por ejemplo, en Vichy, curiosamente, los que lo apoyan es la izquierda francesa. Recordemos al señor Mitterrand, condecorado por el mariscal, etcétera. Y la resistencia, pese al asesinato del oficial naval alemán en el metro por un comunista, los movimientos de resistencia son los movimientos católicos. Y él en los dos libros da otra vez el grito a Francia. Yo es que creo que Venner, pese a lo que él escribe, su óptica y su fondo siempre es una óptica francesa. No diría chauvinista, porque no, esto lo veo más golista, pero creo que él se centra en este tema. Yo por eso repito la señal de Notre Dame suya, y luego la señal de Notre Dame, que había que quemarla porque había que acabar con un símbolo. Sí, bueno, pero una pequeña precisión. Cuando Mitterrand colabora con Vichy, Mitterrand en este momento no es de izquierdas, Mitterrand procede del integrismo católico. Luego, además, luego, cuando la cosa se pone fea, se pasa a la resistencia. O sea, Mitterrand es de los que cuando ve que pierden la guerra se pasa a la resistencia. Y esto hace olvidar estas etapas de colaboracionismo. A ver, hay de todo en todas partes, ¿no? Es decir, hay gente, hay patriotas en la colaboración porque creen que el tema ideológico está por encima, y hay otros que no, hay otros que están en la resistencia, evidentemente. El Valois, el supuesto fundador del fascismo francés, creo que muere de un campo de concentración alemán, porque él está contra los alemanes porque han invadido Francia. Es lógico que hay y hay de todo en todas partes, ¿no? Y bueno, el gaullismo, pues bueno, el gaullismo en muchos aspectos es una especie, no llega a ser fascismo, pero se le parece bastante, ¿eh? Es decir, que no llegó a ser, ¿no? Pero hay elementos, en fin, hay de todo, ¿no? Evidentemente que él habla claro, es lógico, el francés siempre habla desde la óptica francesa, y el alemán desde la óptica alemana, y el español desde la española, y el italiano desde la italiana, es lógico, ¿no? Y entonces, claro, lo ves de ahí. Y bueno, yo este libro pues no lo conozco, pero es muy interesante ver seguramente estos temas, ¿no? Relacionados con cómo ha asimilado Francia todo esto y qué pasa con esta colaboración, que evidentemente, como ocurre siempre, en la colaboración pues hay elementos oportunistas que colaboran porque mira, yo colaboro con el que ha ganado, pero luego también hay otros elementos, como el caso de Drier La Rochelle, o otros que evidentemente lo hacen por razones ideológicas, ¿no? Pero también están los que sin ser comunistas ni nada por el estilo están en la resistencia también por razones ideológicas. El propio Charles Maurras o el propio Valois estuvieron también, bueno, no sé si en la resistencia activa, pero por lo menos en contra de la invasión alemana. Además, Maurras era un antigermánico absoluto, ¿no? Por eso me parece muy normal que estuviera en la resistencia. Pero bueno, yo como estos libros no los conozco, pero me parece un tema muy interesante que un francés hable sobre esto, que es un tema bastante tabú. Allí de esto no se quiere hablar mucho, ¿no? Porque hay historias, bueno, en fin, en todas partes cuestionables, ¿no? Bueno, lo interesante, yo sin haberlos leído, lo interesante viendo qué bibliografía escribió y un poco los resúmenes, es que él como historiador tocó temas tabú. Él se dedicó sobre todo a temas tabús de estos, porque entendamos eso, o sea, tanto la resistencia es un megamito francés, como lo es también de que nadie colaboró, ¿no? Pues como en Alemania nadie era nazi, estaban de vacaciones. Claro, y aquí en España nadie era franquista, todos estaban todos estaban en la oposición democrática. Y luego con los libros de Barraicoa y vamos, o sea, es un cachondeo ya. Cuando hemos leído aquí los de estos de anécdotas y tal, es buenísimo, tipo, el alcalde de no sé dónde, incluso algunos que como son el padre del alcalde actual, les ponen la calle y el tío era de camisa azul y boina roja. Claro. Y además el partido que recicló más alcaldes franquistas fue Convergencia. No fue la UCD, ¿no? Fue Convergencia. Muchos se pasaban de uno al otro.
Sí, sí. Qué maravilla, qué auténtica maravilla. Porque además es típico, no, fulanito tal, alcalde de Ciu. Bueno, alcalde de Ciu 8 años, pero 34, 34 alcalde. Alcalde del 18 de julio. Sí, 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 sí. Es cojonudo. Pero bueno, son las incongruencias del mundo de a día de hoy, que es lo que hay.